Bienvenidos a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Por eso hoy, hermanos, estamos aquí, para que Dios nos muestre su camino a través de su palabra. Abramos nuestros corazones, nuestra mente, para que el pastor, lo que hoy nos trajo, pues lo podamos hacer para toda la semana. Me voy a permitir hacer una oración. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por permitirnos estar aquí en tu presencia, para honrarte, para darte gloria y honra, mi Señor. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones para que seamos hacedores y no solamente oidores, Señor. Te pido que bendigas a los hermanos que están por venir, apresura sus pasos y permite que lleguen con bien, Señor, en todo momento. Y pues los que no, tú sabes los motivos por los que no están, sé con ellos, Señor, y bendícelos en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos, hermanos. Quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí.
razón para hacer una canción. He encontrado el porqué del latir del corazón. He encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués. Me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Una huella que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción. Pues hermosas alabanzas que nos recuerdan el sacrificio que el Señor dio por nuestros pecados y somos libres. Es momento de hacer nuestra declaración de fe. Si tenemos una Biblia, puede seguir presa digital y lancemos con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me quiero seguirla, nada me evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor. Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor en este culto para mí muy peculiar. Muy peculiar. Fíjense que la semana pasada, porque concluyó el sábado, ¿verdad? Hoy es el primer día de la siguiente semana. Pero la semana pasada estuvo intensísimo el trabajo pastoral. El lunes tuvimos junta pastoral en la noche. El martes
entré un poquito tarde a la junta de los pastores. También tuvimos junta. Por cierto, déjenme decirles, me encantó la salsa me encantó. Hubo preguntas, hubo dudas, hubo interacción, nos compartieron de cosas que son muy pertinentes para el crecimiento de todos. Mi hermanita Sandra se gozó porque pudo visitar a mi hermanita Martita, por fin se conocieron personalmente, pero Martita pues es fiel en conectarse, es nuestra ovejita, aunque nos separen cientos de kilómetros de ella, porque no se pierde nada. Y bueno, el miércoles pues salimos muy temprano para llegar a incorporarnos prácticamente directo a los trabajos de la red pastoral primero de la red pastoral. Y estuvimos miércoles en la tarde, jueves en la mañana solo pastores de la red, y el jueves en la tarde ya empezó el congreso Crece para Todos, en general, el grandotote, con muchos desafíos, mis hermanos. Pero les quiero compartir una cosa. El pastor Gilberto nos invitó a una dinámica en donde nos clarificó nuestra visión de lo que queremos para nuestra iglesia. Y él nos dijo esto, y empiezo todavía, ahora sí que antes de empezar propiamente con el sermón, porque va todo relacionado, va todo ligado. El pastor Gilberto nos dijo, quiero que completen la frase que les voy a decir. Y la frase era, al final del 2025 quiero, y nos dijo, expliciten su meta. No lo habíamos preparado, así que al finales del 2025 quiero, y ya nos dijo eso, verbalicen su meta, su visión. Y así lo hizo con todos los pastores de la red. Así que les quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Cómo fue que completé la frase? Al final del 2025 quiero triplicar el número de asistentes a nuestra iglesia. No duplicar, triplicar el número de asistentes a nuestra iglesia, y que la totalidad de los miembros esté en un programa de discipulado. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón para responder. Tenemos que buscar estrategias para cumplirlas. Sí, porque tenemos un Dios fiel, pero tenemos un Dios que también nos exhorta, porque nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que plantear eso. El congreso se llama Crece porque es precisamente eso. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo buscamos? Y déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo era experto en todo. Ahora va a ser muy administrativo este culto, porque de las cosas que estábamos hablando el martes es cómo le vamos a entrar a esta iglesia de Atira, cómo le vamos a entrar, la cuarta iglesia. Y lo que pensamos, y no sé cuántos más lo vayan a hacer, por lo menos en Paz yo sí, es que le vamos a entrar con una herramienta administrativa que muchos conocen, que se llama la matriz FODA. Y ahorita les explico a los que no lo conocen. No se estresen. Sí, la matriz FODA es una herramienta administrativa, una herramienta que nos permite conocer en dónde estamos parados, de qué pata cojeamos, cuál es nuestra fortaleza, ¿sí? Cuáles son las amenazas externas y cuáles son nuestras debilidades internas. Y en base a eso, tomar decisiones. Por eso les digo que todo está conectado. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira, pero la aplicación y la enseñanza tiene que ser pertinente para nuestro hoy, para nuestro aquí, nuestro ahora, como iglesia. ¿Ok? Y eso nos debe ayudar a tomar decisiones y pensar
¿Cómo podemos alcanzar esa meta? Triplicar implica por lo menos la necesidad de otro culto, por lo menos, ¿ok? Y entonces sí vamos a necesitar pues organizarnos muy bien y trabajar todos con el mismo amor que vimos trabajar a la gente de Oreb. Queremos orar, queremos parecernos a Oreb. Debemos empezar por trabajar con el mismo amor, porque lo hacen los hermanos en los diferentes departamentos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la introducción. ¿Qué nos dice la historia de Tiatira? Y luego entramos ya a las enseñanzas, no sin antes orar, ¿verdad? Señor mi Dios, Padre bendito, Padre maravilloso, Padre bueno, Padre fiel, Padre que exhorta, Padre que reprende, Padre que corrige. Háblanos hoy, Señor, háblanos hoy y pon en nuestra mente y en nuestro corazón esa semillita, esa necesidad de crecer, esa necesidad de alcanzar más almas, esa necesidad de abrazarnos a ti y a tu bendito nombre, de retenerlo, de aferrarnos a Él. Y te pido, Padre, que nos bendigas hoy, que nos hables, que sea tu voz la que se escuche hoy aquí y que llegue esta palabra a tierra fértil, Padre, para que podamos dar frutos. Te lo ruego en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la introducción, mis queridos hermanos. Una vez más, el Cristo glorificado examina una de sus iglesias, le felicita, le exhorta, le demanda y le promete. Todo ello para ayudarle a continuar en medio de las luchas. Además, les enseña también a vivir en su voluntad y a ser la iglesia que Él desea. Tiatira era una gran ciudad comercial. Conectaba con Pérgamo, Sardis y Filadelfia. Estaba en el centro de un nudo de comunicaciones. Su problema era que estaba en una llanura y no tenía una fortaleza natural para protegerse. Si era atacada, solo esperaba ayuda de Pérgamo. No era una capital, era la más pequeña ciudad de Asia Menor, pero era marcadamente idólatra. Además de los templos paganos, había una adivina o zembata, que decía tener revelaciones y tenía muchos seguidores. Gente de todo el imperio viajaba a Tiatira por razones comerciales, pero también lo hacían para aprovechar una sesión con esta hechicera, para que les adivinara el futuro y o les diera alguna fórmula para proteger su vida. La iglesia estaba en una ciudad no tan importante como las que ya se han mencionado en Apocalipsis. No tenía problemas serios de persecución ni de gran impedimento para vivir la fe cristiana. De hecho, era una iglesia progresista y fiel, pero estaba teniendo problemas de impureza. Como era una ciudad intermediaria en la ruta de comercio entre otras grandes ciudades y tenía un gran comercio de telas, la corrupción ideológica podía llegarle fácilmente. Sin embargo, se habían mantenido fieles en 6 aspectos que el Señor les menciona, pero en uno muy importante estaban fracasando. Con el fin de aprender nosotros como iglesia, hagamos lo que se recomienda hacer a cualquier empresa o grupo, un FODA, es decir, analicemos sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Leamos el texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2 del 18 al 29. No es tan difícil examinarnos, porque todos estamos siempre bajo escrutinio. Cuando salimos de la escuela creímos que los exámenes ya no serían parte de nuestra vida, pero ¡oh desilusión! Resulta que mientras envejecemos, se nos sigue examinando. Exámenes de sangre, tomografías, electrocardiogramas, etc. ¿Y quién no se pone nervioso cuando va al laboratorio a que lo analicen? Algunos sufren y sudan esperando el resultado. No es cualquier cosa poner al descubierto lo que tenemos, lo que somos o lo que llevamos dentro. Es por eso por lo que el Señor se presenta ante la iglesia como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Su visión escrutadora alcanza a ver lo más profundo de nuestros corazones. Percibe con exactitud lo que atesora, bueno o malo, y nos demanda santidad. Veamos el resultado de este FODA y tratemos de mejorarlo. Estudiemos pues la carta del que nos escribe, querida iglesia, y seamos la iglesia que Dios quiere. Todo ligado, dice, seamos la iglesia que Dios quiere, ¿no? ¿Y cómo se llama nuestra serie de acá? Que ya son cartas, ¿no? Que Dios se llama una iglesia conforme al corazón de Jesús, entonces, al corazón de Cristo. Entonces, bueno, ha sido una gran bendición, sigue siendo esta situación de la red. Y vamos a ver qué sucede con Tiatira. Vamos a aprovechar esta introducción y hacer un poquito de énfasis en esto, ¿no? ¿Qué versículo es, pastor? Es Apocalipsis 2, del 18 al 28. Gracias. Fíjense qué interesante. Es la carta más larga dirigida a la iglesia más pequeña, la iglesia menos importante de las 7 que menciona. Tiatira tiene problemas, ya lo mencionaron. Y Tiatira tiene el mismo problema que amenazaba al resto de los cristianos en Asia y que nos amenaza en la actualidad. El problema de la contaminación, de la impureza. Ese es el asunto. Estaba en un valle, estaba sumidita, entre dos valles, entre los ríos Hermo y Caico, y dicen que hoy pasa por ahí un ferrocarril. Tiatira está en una carretera que conecta Pérgamo con Sardis, como vieron ahí en las ciudades. Recuerden que nos toca después Sardis y Filadelfia y la Odisea. Y además conecta con Esmirna y con Bizancio. Estaba ahí en una carretera importante. ¿Y qué es lo que había ahí? Pues como era una zona de paso, era una zona comercial, muy comercial. Era ahí donde estaban diferentes gremios. Ahí en la antigüedad se asociaban así, pero todavía sigue habiendo esa circunstancia, ¿no? Dice uno, oiga, quiero ir al barrio de los impresores, vete a Santo Domingo, allá en Ciudad de México. Pues quiero algo así, pues vete al barrio chino, vete al barrio chino. Estaban asociados por gremios. Y tenían, además, esos gremios eran como un sindicato, con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener un sindicato. Pero eran un sindicato. Estaban asociados los que se dedicaban a lo mismo. Había alfareros, había gente que trabajaba el bronce, había gente que trabajaba la cuestión textil, había plateros, había gente que se dedicaba a las tinciones de la tela. De hecho, Lidia, mencionada en el libro de los Hechos, era de ahí, la vendedora de púrpura. ¿Sí? Lidia era de ahí. Y bueno, era una ciudad que estaba bien comunicada. Había una ciudad, me imagino, pequeña, que había una cercanía con Pérgamo y todo eso. ¿Qué la hacía importante? Pues en realidad nada, el comercio, los gremios. Había una iglesia allí. Ahí no había persecución, no perseguían a los cristianos por cuestión religiosa, no los perseguían, los dejaban ser.
Pero ¿qué creen? Y les va a sonar bien parecido y bien conocido. Dicen, ¿qué día es el de los albañiles? La Santa Cruz, ¿verdad? No, 3 de mayo. El de los albañiles, ¿verdad? El 3 de mayo. Y entonces, ¿qué hacen? Les hacen su fiesta patronal. Hay una patronal. ¿Y la de los músicos? ¿Y la de los Músicos. Ni sé qué día es. Nada más sé quién es. Pero no sé, no. Dicen Santa Cecilia. Es su santo, es su patrono de los músicos. Y así tenían sus patronos, pues de acá. O sea, es que no eres mariachi, mi cuate. Si fueras mariachi, sabrías la fecha. Sí, entonces sí, tenían su santo patrón, como ahora. Y hacía fiestas patronales. ¿Y qué creen? ¿Le entras o no entras? Ese era un problema serio. Ese era un problema serio, como ahora exactamente, porque los cristianos decían, no quiero participar en la organización y en esas fiestas paganas. Y decían, si no quieres participar, pues entonces no puedes comerciar. Entonces te excluimos. Cualquier parecido con la actualidad, les digo, no es coincidencia. ¿Ok? Hoy estamos llenos de eso. Y en Pérgamo estaba eso. En Tiatira eso sucedía. Había esos gremios cerrados que eran verdaderamente nocivos para la iglesia, porque les obligaban prácticamente a participar en esas fiestas paganas. Eso sucede. ¿Qué otra cosa tenían en contra? Que estaban en un valle. No sé si han visto, pero a los gatitos les gusta siempre estar arriba, en lo más alto, porque desde ahí controlan, desde ahí vigilan. Así sucede también en la cuestión de la guerra. Las posiciones altas predominan sobre las bajas. Hay una historia basada de gente judía que fue una resistencia heroica contra los invasores, pero estaban en lo alto. Pero Tiatira no estaba en un valle, estaba sumidita. ¿Y qué es lo que hacían? Pues era una especie de, digamos, de avanzada. Había ahí tropas macedonias colocadas ahí para defender la entrada a Pérgamo, pero no podían ni defenderse a sí mismas. ¿Para qué estaban ahí? Solamente para retrasar que los enemigos no llegaran directito a Pérgamo. Retrasaban un poquito mientras alguien salía de mensajero a avisar a Pérgamo de que ahí venían tropas invasoras y ellos ya se preparaban. Pero Tiatira iba a ser arrasada. Estaba débil en esa situación geográfica desventajosa. Entonces vemos los gremios de bronce, zapateros, alfareros, tejedores, curtidores y otros más. Así que, bueno, esa es la situación de Tiatira. Ahora vamos a hablar de la matriz Foda. Ya está, Caro tiene tarea de eso, ¿verdad? Pero fue sin querer, fue coincidencia, ¿sí? Fue coincidencia que te dejaran la Foda, porque esto ya lo habíamos decidido desde el martes. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el Foda? ¿Qué significa Foda? Y vale la pena aplicarlo a todas las empresas. ¿Vale? Sí. ¿Qué es Foda? Son las siglas de 4 cosas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y se pinta así como un cuadrito, se pinta un cuadro. Las fortalezas y las oportunidades que están acá abajo son internas, ¿ok? Digo, son las cosas positivas, las que se ponen hacia el lado izquierdo, ¿sí? Las debilidades y las amenazas son las cosas negativas y se ponen del lado derecho, ¿ok? Luego, si vemos así, le digo que es como una cuadrícula. Las cosas de arriba son las internas, que son las fortalezas y las debilidades. Y las cosas de abajo son las externas,
las oportunidades y las amenazas. ¿Ok? Y amenazas. Y entonces, ¿qué queremos? Le vamos a aplicar el FODA. Le vamos a aplicar el FODA. ¿Qué nos dice la administración en relación al FODA? Es una técnica de gestión que ayuda a empresas a identificar sus puntos fuertes y débiles, así como las oportunidades y amenazas de un negocio. Una herramienta útil para evaluar la posición actual de la empresa en el mercado, entender las tendencias del sector y trazar estrategias para el futuro. El análisis FODA se hace en forma de matriz, y es la matriz así como le comento, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de los aspectos representa para cada una de las letras? Fortalezas son los puntos fuertes, lo que hace bien y puede aprovechar para crecer y trascender. Corresponden a las variables internas positivas que están relacionadas con los atributos, ventajas, diferenciales y todas las cualidades que tiene el elemento a analizar. Las oportunidades corresponden a variables externas positivas que están relacionadas con el momento de circunstancia del entorno. Las debilidades, las variables internas negativas que están relacionadas con las deficiencias y aspectos que debe mejorar el elemento de analizar, y las amenazas que corresponden a variables externas y negativas que están relacionadas con los problemas y las novedades del entorno en que se desarrolla el negocio. ¿Y qué creen? El Señor le aplicó el FODA a Tiatira. Ahí está la palabra. Le aplicó el FODA. Y dice, ¿cómo es eso? Pues sí, vamos a ver las fortalezas. ¿Qué les parece? Apocalipsis 2, 18 y 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, qué bonito, qué bonito. A mí me encantaría que el Señor, cuando regrese, diga: la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene perseverancia, o también paciencia, perseverancia dicen otras versiones, y que sus obras son más que cuando empezaron. ¿A poco no está bien hermoso? Sí. ¿A poco no sería precioso? Pues esas son las fortalezas que el Señor ve en la iglesia de Tiatira. Primero, y aquí también tenemos diferencias con las que se van a decir en otros lados. Ojalá que lo apliquen en el FODA también otros de los hermanos. Pero por lo menos con el MAS tenemos diferencias. Pero él lo resolvió bien bonito con lo del Chavo del 8. En cuanto al número, que decía él, cómo el Chavo del 8 iba bajando las expectativas numéricas de las cosas, ¿no? Pero acá encontré yo siete fortalezas que tiene la iglesia de Tiatira. Oigan, ¿cómo éramos de niños a veces cuando nos dejaban nos dejaban en la escuela que empezáramos a trabajar y decían: a ver, niños, empiecen a hacer un dibujo de tal cosa, ¿sí? Y estaban cada quien en su mesabanco o en la mesa y empezaba uno a hacer su dibujo, ¿no? Y el profesor o profesora caminando así en medio, bien, asomándose. ¿Qué sucedía cuando, si estábamos trabajando bien bonito, hasta le hacíamos así, ¿no? Pero el niño que estaba haciendo pato, que estaba haciendo rayones, cuando se acercaba al maestro, ¿qué hacía? Y escondía la hoja, ¿no? O fingía que Tirábamos el lápiz. las tirabas el lápiz, sí. Y se bajaba uno a agacharse con todo y la hoja para que no la viera el maestro. Cuando estamos haciendo las cosas bien, pues que se vean, sí, que se vean, que no nos dé miedo. Pero cuando estamos haciendo las cosas mal, lo tratamos de ocultar. Y es una fortaleza en Tiatira, porque el Hijo de Dios les está mandando una carta y les está diciendo: yo conozco.
Y cuando les dice yo conozco, les está diciendo yo te veo, yo te vigilo, yo sé si estás haciendo la tarea o no, yo sé si estás trabajando o no, yo sé lo que hay en tu corazón, yo estoy en medio de ustedes. Y eso, mis queridos hermanos, si estamos haciendo las cosas bien, es una fortaleza. Sentir que el Señor está cerca, sentir que el Señor nos está vigilando, sentir que el Señor nos conoce, es una fortaleza. Hay de aquellos que están desviados de su doctrina y que saben que están desviados, porque si el Señor se acerca, van a esconder las cosas. Pero ¿quién se puede esconder de Cristo? Nadie, porque Él conoce. Y además dice, ¿cómo dice la descripción que hace el Señor? El que tiene ojos como llama de fuego, es decir, ojos que escudriñan, ojos que ven, ojos que detectan, ojos que pueden mirar incluso el corazón de la gente. Él es el que tiene ojos como llamas de fuego. Y después dice también, y pie semejante al bronce bruñido. Y el bronce se utilizaba como una figura para la justicia de Dios. Y si tiene pies de bronce, es que está caminando para que la justicia de Cristo se aplique. Y entonces dice uno, pues está aquí entre nosotros, y escudriña los corazones, y escudriña lo que estás haciendo, y va a aplicar su justicia. Viene a hacer justicia. Es una fortaleza. Finalmente es una fortaleza porque no estamos solos. Es Dios quien ha decidido actuar para establecer su justicia. Es la segunda que encuentro. La tercera es una iglesia con obras. Y no es que la salvación sea por obras, pero nos dice Santiago, una fe sin obras. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos que aplicarlo para nosotros. Sí, le está hablando a Tiatira. Tiatira, qué bueno que tienes una fe con obras. Sí, qué bueno que obras y que tus obras son incluso mayores que cuando iniciaste. Pero les digo, traigámonos para acá. ¿Cómo andamos en las obras? Y traigámoslo también a nosotros mismos. Apliquémonos un FODA personal en relación a cómo ando con el Señor. ¿De veras estoy obrando para el extendimiento del reino? ¿De veras estoy haciendo lo que tengo que hacer para cumplir la gran comisión que nos da el Señor de ir y hacer discípulos? ¿O ando débil? ¿O no lo estoy haciendo? ¿O como iglesia? ¿Qué nos está faltando para que el Señor nos pueda decir que somos una iglesia con obras? El siguiente, el cuarto de las fortalezas, una iglesia que ama. Una iglesia que ama es una iglesia que se conduele de unos con los otros, que ora el uno por los otros, que se extiende la mano el uno por el otro, que si alguien está en tribulación, no solamente oramos por él, sino que actuamos por él. Hechos son amores, dice el dicho hoy, no buenas razones. Hechos son amores y no buenas razones. Tiene que ser un amor compasivo, no un amor pasivo. No sé si me entienden, si me deben entender. Es una iglesia que ama, es una iglesia que expresa su amor a través de las obras, va todo ligado. A mis alumnos en la universidad les daba mucha risa porque sacaba la palabra dominguera, va todo concatenado. ¿Qué es eso? Unido, como una cadena, en donde un eslabón agarra al previo y a su vez es agarrado por el que sigue. Así tenemos que ser como iglesias, y así son todos estos aspectos de las fortalezas. Tienen que ir concatenados. Es una iglesia también, la quinta, movida por la fe. Movida por la fe. Si no hay fe, todo lo demás es vano. Pero si hay fe, se tiene que expresar con amor. Si hay fe, se tiene que expresar con obras.
Si hay fe, se tiene que expresar de una manera tal en que esperemos con tranquilidad que el Hijo de Dios venga a establecer su justicia. Hay de aquellos que malversan, por ejemplo, los recursos, que se quedan. Me platicaba un pastor de la frontera, de un pastor que se quedó con la casa pastoral, ya no es pastor de ahí. Y cuando él llegó le dijeron, vamos a pelear por esa casa, porque es una casa pastoral. Y él dijo, yo no vengo a pelear, Dios me dio donde vivir, que Dios haga su justicia con él. Pero hay de aquel que llegue, cuando llegue Cristo a establecer su justicia y lo encuentre con esos pecados deliberados, Dios mío, y nos cuestionamos, ¿será salvo verdaderamente? ¿Será verdaderamente que entregó su corazón a Cristo o nunca lo entregó? Hay gente que levanta su mano cuando se le invita a entregar su vida a Cristo, y hay gente que incluso es bautizada, y hay gente que incluso se integra a algunas labores del ministerio, y resulta que después lo vemos en el mundo. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Se pierde la salvación. No, quizás nunca fue salvo, porque quizás nunca se entregó. ¿Se dan cuenta lo grave de esto? Y entonces sabemos que el Señor tiene ojos de llamas de fuego, y sabe bien lo que hay en el corazón de cada persona y lo que debe de haber en el corazón de una comunidad para entregarse. Y estamos hablando de las fortalezas. Es una iglesia paciente y es una iglesia perseverante. Y finalmente dice que sus obras son mayores que las primeras. Es decir, es una iglesia que ha crecido. Nos falta. Entonces, como iglesia, ¿sí?, le reconoce el Señor sus obras, su amor, su fidelidad, su servicio, su perseverancia. Pero, ahí hay un pero grandísimo, ¿verdad? Y le dice el Señor, después de este elogio profuso, pero hay unas pocas cosas que tengo contra ti. Y ahora nos vamos a las debilidades. Ok, nos vamos a las debilidades. Apocalipsis 2, 20 al 23. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Déjenme ilustrar, no voy a decir a quién, pero ya vas a ver quién cuando hable. Alguna vez fuimos a la comida china de cierto lugar. Estaba rica, estaba sabrosa, estaba bien guisada. Y en medio de eso, ya me está diciendo Carlita que no me gusta esa ilustración, pero es buena esa ilustración, porque vamos a ver, en medio de eso, y yo creo que si se le hubiera comido a la Juana Juan Sedán y no le hubiera hecho daño, porque estaba bien guisadita, bien sazonadita, hasta cubiertita así de aceite, una cucarachita ahí en medio de la comida china y metida ahí en medio de los cacahuates y todo eso. Entonces pues ya llevaba avanzadito un poquito lo que había consumido. Es lo que le estaba pasando a Tiatira. Sí había amor, sí había obras, sí había fidelidad, sí había perseverancia, pero había una impureza, había una cucaracha en medio del plato. Y entonces, ¿qué hacemos con ese plato?
ay, no le hago nadito. No. ¿Qué hacemos? Lo desechamos, ¿verdad? Es más, fuimos a reclamar, bueno, pues, Sí. oiga, no se vale. No se vale. No se vale. Además, era en un lugar así medio difícil. Que dice, Dios mío, es lo que está sucediendo en la iglesia. Ya le digo que las fortalezas son un chorro. Y tengo pocas cosas sobre ti. ¿Qué es la impureza? ¿Y qué es esa impureza? Esa mujer Jezabel, que no es la Jezabel del Antiguo Testamento de cientos de años antes, sino es un tipo de Jezabel. Una mujer que se quiere convertir en piedra de tropiezo para los creyentes. Y una mujer que invita. Yo creo que lo de la fornicación es más bien algo ilustrativo, ¿sí? Algo ilustrativo. Aunque hay comentaristas que dicen que era literal también, que era literal. Es algo ilustrativo. ¿En cómo se utiliza eso de la fornicación y la infidelidad en el Antiguo Testamento? Como una ilustración de lo que ha hecho el pueblo de Israel. Ser infiel a Dios. Adorar dioses falsos, irse con doctrinas falsas, adorar imágenes. ¿Y por qué haya esa permisibilidad? Porque no pierdas la chamba, hombre, no pasa nada si te vas el 3 de mayo a la Santa Cruz. Aquí hay un templo grandísimo de la Cruz. Pues no pasa nada, vete para allá, hombre, no pasa nada. Convive con ellos, come de lo que le dan a los ídolos, no pasa nada. Pues, mira, el chiste es que no te excluyan, no te vayan a quitar la chapa, pero no pasa nada. Se dan cuenta lo sutil de las cosas. Y ahí está la fornicación, no literal, sino una falta de fidelidad a nuestro Dios. Y a veces nos vamos. Dicen como gordita, pero ahora vamos a ser como gordito y tobogán. Como hilo de media. Como hilo de media, ¿sí? Y nos vamos. Y cuando nos damos cuenta, ya somos infieles. Y cuando nos damos cuenta, no le damos la gloria y la honra a Dios. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en medio del pecado. Y cuando nos damos cuenta, estamos caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios, con sutilezas, con cosas aparentemente vanas, intrascendentes, pero no, nos llevan a la perdición. ¿Qué dice de Jezabel? Enseña y seduce, enseña y seduce. Y me encanta porque esto dice, son dos cosas, enseña y seduce. Y así sucede con las doctrinas falsas en la actualidad, mis queridos hermanos. Enseñan cosas que no son de la palabra de Dios, seducen porque son agradables, porque se hacen antojables y de repente estamos en pecado. Por eso yo les digo, mis queridos hermanos, oigan, ¿quieren nutrirse de más cosas? Veamos las otras predicaciones de la red. Veamos las predicaciones del pastor Gilberto, veamos las predicaciones del pastor Alex Cunillé, veamos las de la zona que también las suben. Nos podemos nutrir de ahí. No andemos buscando en canales de televisión en donde de repente el famoso predicador está diciendo herejías, enseña herejías y seduce. Aunque hay también quienes cuando pasan la chavalita del día no le cambian, ¿verdad? De ahí no me hablen. ¿Sí? ¿Y qué les dicen? Siembren para que cosechen aquí. Y prometen cosas. Y hay gente que se va y dice, sí, yo quiero ser rico, yo quiero una casa. Me encantó la predicación de Lee. Me encantó. Y decía, estoy en una casa hermosa, una casa inmensa,
quieren una casa así. Y después dijo, es muy poco. No quiero una casa así. Él quiere servir a Dios. Y ese es un valor superior. Lo debemos de entender, mis queridos hermanos. Pero hay hoy quien seduce prometiendo riquezas, quien seduce prometiendo que ya no hay problemas, quien seduce prometiendo que todo va a estar bien, pero su paga es esta aquí, no la paga que quiere Dios para nosotros. Enseñan y seducen para perdición. Enseñan y seducen a mis siervos a fornicar, dice Dios, dice Cristo mismo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos como si fueran la nada. Y vemos un Dios paciente, y vemos un Dios de amor, porque incluso a ella le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. Y si le ha dado tiempo, le ha dado oportunidad. Y si le ha dado oportunidad, le ha dado la posibilidad de que regrese a Él. O que le conozca a Él si es que nunca estuvo con Él. Y dice, pero no quiere. No quiere arrepentirse de la fornicación. No quiere arrepentirse de lo que le llenan los ojos y los sentidos. Porque para algunas personas lo que llena los sentidos es todo lo que hay. ¡Qué pobres! ¡Qué pobres! Y luego dice, yo la rompo en la cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteraron, si no se arrepienten de las obras de ellas. Les está dando oportunidad. Tú escuchaste esto, fuiste seducido, caíste. Regresa. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y de todas las cosas malas, de todas las cosas que nos pueden ocurrir. Que Dios no genera la maldad, Dios no genera el pecado, pero incluso de las cosas peores puede sacar cosas interesantes. Porque dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, tú caíste, vas a ser ejemplo para que no caigan más. Tú caíste, voy a utilizar esta circunstancia mala de la que tú no te quieres librar para que los otros vean que estoy vivo y actuante y que estoy en medio de la iglesia y que estoy vigilante de las cosas que quieren hacer, lo sé. Y entonces te invito a que trabajes con amor, con perseverancia, con fidelidad, con obras que se vuelvan tu fortaleza. De tu debilidad te voy a sacar por pura gracia para que seas fuerte en mí. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Esto es la forma. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba contaminando? ¿Cuáles eran las cucarachitas en el plato? La tolerancia al pecado. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Tiatira. La tolerancia a la idolatría y la falta de arrepentimiento. Híjole, cuando ponemos en la balanza una y la otra, dice, tenemos que trabajar algo. La crítica de la iglesia es firme. La crítica de la iglesia es de un Señor que conoce las cosas, de un Señor que está atento, de un Señor que sabe lo que ocurre en los corazones de la gente. Y nos habla, vieron en la introducción, de una adivina muy famosa. Era ella la Jezabel. Quizás no, quizás era alguien de dentro de la misma iglesia. Y eso es lo peor. Porque ¿a quién va dirigida la carta? ¿A toda la ciudad de Tiatira? No, le está hablando a la iglesia de Tiatira.
Así que hay que tener mucho cuidado, porque pequeñas cosas nos pueden llevar a vivir una vida corrompida. Pequeñas cosas nos pueden llevar a la perdición. Y lo peor es que hay cosas y hay pecados que hacen en el nombre de Dios. Por eso hay agrupaciones religiosas que no les puedo decir iglesias, porque su afán es el dinero. Ese es su Dios. Y utilizan la palabra de Dios y utilizan el nombre de Cristo para eso. Pero es peligroso y debemos tener mucho cuidado en esas cosas. ¿De qué escuchamos? ¿De qué nos estamos nutriendo? Porque, cuidado, el engaño es sutil. Es sutil. ¿Por qué triunfan los productos piratas? Dicen, mire estos tenis, Jordan, no sé qué. No, pues el original vale 15,000. A mí me salió en 13, así, sino 300 baros. Oye, y están chidos porque sí se parecen, ¿verdad? Así decimos, están chidos porque sí se parecen. O decimos, dame el gatazo. Dame el gatazo. Cuidado, la falsa doctrina puede dar el gatazo. Cuidado, porque la falsa doctrina se puede parecer, pero es una doctrina pirata. No hay otro evangelio, no hay otro. Pablo lo decía. Si aún nosotros predicamos otro evangelio, sea anatema. ¿Qué debemos de predicar y de escuchar? De Cristo glorificado, crucificado, resucitado y glorificado. De eso se trata todo el Apocalipsis. Así hay gente que se espanta. Ay, lo del Apocalipsis, ¿qué va a ocurrir? Es el libro que nos relata la victoria final de Cristo sobre el mundo. Eso es así de sencillo. Él ganó, Él venció. Así que, híjole, tiene muchas cosas esto del FODA, ¿no? Vamos a las oportunidades, las cosas externas que pueden ser positivas para nosotros. Déjenme comentarles, después de leer el versículo, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, fíjense cómo diferencia, a vosotros y a los demás, es decir, a la iglesia y a los que no son de la iglesia, pero que están en Tiatira. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Vamos a las cosas positivas que podemos tener fuera de nuestro entorno. Me encantó, se las voy a pasar después, pero cuando fui al congreso de la regional bautista Surien, en la primera iglesia bautista de Corregidora, que ya no está donde estaba mi hermanito, que está en otro lado, pero cuando llegué vi una manta ahí, incluso un caro me dijo, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Y estaban todos los municipios de Querétaro, Amealco, San Joaquín, el Marqués, Querétaro mismo, y el número de habitantes que tienen registrado en el censo. Sí, 28,000, según recuerdo por Amealco. San Joaquín, 17,000. Y varios más de la sierra con poquitos. Querétaro, 1 millón. ¿Censo cristiano? De habitantes. Ah, Y en eso tenemos que contrastar. En eso tenemos que contrastar. ¿Cuántos del millón que hay en Querétaro son cristianos? ¿Cuántos de los cientos de miles que hay en Corregidora han escuchado el Evangelio? ¿Cuántos de los 17,000 que hay por San Joaquín conocen verdaderamente el Evangelio de Cristo? Allí está nuestra oportunidad, mis queridos hermanos. Allí está. Esa es nuestra oportunidad. Son todas esas personas afuera de la iglesia que no conocen el Evangelio de Cristo. Y me regreso. ¿Cuál era la meta? Triplicar para el 2025. Y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos estado haciendo. No es autocrítica y apedrienme si quieren. No por la adúltero. No por adúltero, porque aunque era adúltero le iban
haciendo lo que tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dice 2 de Timoteo 4? A ver, ¿quién lo tiene a la mano? 2 de Timoteo 4, 4 y 5. ¿4 y 5? Sí, 2 de Timoteo 4, 4 y 5. A ver, mi hermano. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, trabaja, haz la obra del Evangelio, cumple tu ministerio. Hermanos, y se lo dije a Paz en esa reunión de autocrítica, no estamos haciendo labor de evangelismo, no estamos haciendo evangelización. Y dicen, sí, el pastor, pues, que cumpla su ministerio. No, todos somos ministros, todos somos ministros. No estamos haciendo labor de evangelismo, queremos esa meta, mis queridos hermanos. Sí, tenemos que hacer labor de evangelismo. Lo dice la palabra de Dios. Otras versiones dice, haz el evangelismo, cumple, haz labor de evangelista. Está Pablo hablando a Timoteo, a su discípulo, y cumple tu ministerio. Pues entonces estamos queriendo crecer y estamos encerraditos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Las cosas, ¿se dan cuenta? Necesitamos hacer nuestro ministerio. Tenemos un montón de oportunidades allá afuera. Con vergüenza podemos decir de cuántas instituciones nos han corrido. No, pues de ninguna. Pues es que no hemos ido a ninguna. A mí de una, de la cárcel de San José, porque me dijeron que ellos no necesitaban, que ya tenían quien les hablara de Dios, pero no les estaban hablando del Evangelio de Cristo. Y hay una iglesia ahí adentro, una iglesia adentro. Y hay una iglesia que necesita recursos, necesita la guitarra, y a lo mejor necesita palabra, o a lo mejor necesita material, y a lo mejor no nos dejan entrar, pero a lo mejor nos dejan que les llevemos material para que ellos trabajen. Nos hace falta esa pasión, la oportunidad está inmensa. Nos hace falta agarrar la oportunidad, nos hace falta contrastar una doctrina sana con doctrinas falsas. Está lleno de gente necesitada de Dios, que se le llena el oído con doctrinas falsas porque le están ofreciendo cosas que le seducen, le están ofreciendo comida chatarra espiritual y no le estamos compartiendo del manjar de Cristo, del maná oculto, del agua viva. Nos está faltando, nos está faltando. ¿Qué otra circunstancia hay? Hay gente que dice, oigan, no han conocido lo que ellos llaman, dice, a cuantos no tienen esa doctrina, fíjense qué interesante, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo. Es decir, está hablando de gente que de veras se regodea en el pecado, que sabe que es pecado, que quiere seguir en el pecado, que no se arrepiente del pecado y sigue en carrera descendente hacia las profundidades de Satanás. Pero están arrastrando a gente que pueda, sí, tomar arrepentimiento y agarrar el arrepentimiento y ser rescatado. El Evangelio de Cristo es para todos, para todos. La gracia de Dios se derrama sobre todos. Y hay quien dice sobre buenos y malos. Sí, pues a ver, preséntame un bueno, porque yo no lo conozco. Y menos el Señor que veo en el espejo cuando me estoy rasurando. No hay buenos. Entonces el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo es para todos. Podemos, esa es nuestra oportunidad enorme
vayamos con gente que no se regodea del pecado y que no quiere seguir en el pecado, que está necesitada de Dios, que está arrepentida de las cosas y que quiere conocer algo. Compartámosle el evangelio verdadero, compartámosle del maná oculto. Y el Señor promete, no hay cargas adicionales. Mis queridos hermanos, de verdad, edificante ver hermanos de Oreb que terminan de trabajar su turno y se van a servir. Hay hermanos que son profesionistas, que tienen posiciones altas en sus empresas y llegan a servir mesas, a lavar platos, porque están sirviendo al Señor. Hay una oportunidad enorme. No sé qué hacer, dicen, no sé qué hacer para servirle al Señor. Seguramente te tiene destinado una chamba. Nomás hay que encontrarla. Nomás hay que saber para qué eres bueno. Pero seguro puedes servir al Señor de diferentes maneras. Ayer le dije al doctor David Tamés, doctor en teología, director del seminario Lacey, le dije, hermano, me encantó que nos compartió de esa calcomanía que se utilizaba para evangelizar en los 70s, que dice se busca y describen al Cristo y después decía si lo encuentras sigue sus huellas. Me encantó, la quiero utilizar. Y me dijo sí, después le mando la foto por WhatsApp. Y ya me imagino, mis hermanos, recorriendo el centro, repartiendo cosas. Ya me imagino haciendo muchas cosas. Y quiero confesarles que de mis principales críticas, pues es mi esposa. Y luego me dice, oye, dices eso y luego no hacemos nada. Tienes razón, tienes razón. Necesitamos sentarnos como iglesia y planear las labores de evangelismo y planear a dónde vamos a ir. Necesitamos hacerlo. Nos es indispensable hacerlo. Tenido ideas sueltas, no le hemos dado cuerpo. Nos hace falta sentarnos para poder decir hacia dónde vamos, para aprovechar esas oportunidades. ¿Ok? Y bueno, nos vamos a las amenazas. ¿Qué amenazas podemos tener? Un montón. Rechazo. ¿Podemos tener gente que nos agreda? Sí, podemos tener gente que nos agreda. Podemos tener gente que se aproveche de nosotros. Sí. Que nos quiera ver la cara. Sí. Sí. Gente que se burle de nosotros. Sí. Gente que rechace deliberadamente las cosas. Sí podemos. Pero no podemos quedarnos en la comodidad de no exponernos a esas cosas. Tenemos, y les quiero compartir que esa meta no sea solamente la que dijo el pastor de la iglesia de Querétaro en esa junta, sino que esa meta sea de todos, triplicar para finales del 2025, ¿sí?, el número de congregantes. Triplicar. Y que todos, porque no importa solamente el crecimiento numérico, lo más importante es el crecimiento espiritual. Por eso puse junto con pegado. Y que todos estemos participando en un programa de discipulado. No hay amenaza mayor que el fracaso, dice el Platón. Pero si no lo intentamos, con toda certeza vamos a fracasar. Si no nos movemos, con toda certeza nos vamos a quedar pegaditos a la silla, anquilosados, es decir, todos tiesos. Y si nos movemos, vamos a ser más que vencedores.
Porque si un alma, una, es sacada de las profundidades de Satanás y traída a los pies de Cristo, todo vale la pena. ¿Sí o no, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Sí? Todo vale la pena. Y si no es una, si no son muchas, que el Señor nos pueda decir: tus obras son mayores las postreras que las primeras. Qué bendición. Así, mis queridos hermanos, les quiero compartir eso precisamente. Las amenazas nos van a hacer lo que el viento Juárez, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el desafío? El desafío es la parte final, los 2 versículos finales. Ser una iglesia conforme al corazón de Cristo. Nos dice Apocalipsis 2:26 al 28: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que nos vamos a convertir en reyes, en príncipes? No. Nos quiere decir que la autoridad de la palabra de Dios ya nos fue dotada. Y que va a haber, si nosotros predicamos la palabra, corazones quebrantados como el vaso del alfarero, quebrantados, pero traídos a los pies de Cristo. Esto ya ocurrió. No es un título nobiliario, no es el conde o el vizconde o el marqués o el rey o el regidor o presidente. No, es que la autoridad ya se nos dio. La autoridad es Cristo, la autoridad es su palabra, la autoridad de la palabra de Dios es eso, como espada de 2 filos, que quebrante, que quiebre. Y si hacemos eso, entonces va a haber gente que tome decisión por Cristo, que se dé cuenta que no es correcto seguir viviendo como ha seguido viviendo, y dice: yo la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? Más adelante, perdón que no puse el versículo, más adelante dice: y la estrella de la mañana es Cristo. Es Cristo mismo. Les prometo que se los mando luego. ¿En qué versículo? Pero dice: y el astro fulgurante del amanecer es Cristo. Es Cristo mismo. ¿Esto es para futuro? No, esto ya lo tenemos aquí. No es algo que nos esté prometiendo que vamos a tener cuando entreguemos nuestra vida al Señor y despertamos allá. No. ¿Y por qué no es así? Porque allá no hay almas que convertir. Porque allá no hay a quien predicar el Evangelio. Los que estén o estemos, espero Dios, en presencia del Señor, estaremos adorándole por la eternidad. Y los que no los podremos ver. Ya no, será demasiado tarde. Así que quiero transmitirles también esta necesidad de urgencia. Quiero transmitirles este sentimiento y este pensamiento y esta doctrina que se fue nutriendo a partir de los días en este Congreso Crece. Porque de eso se trata, de crecer espiritualmente, como comunidad, como iglesia, y de decirle al Señor: aquí están mis cuentas. Y sería deseable que nos dijera: obrero fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es hermoso, es hermoso. Y cuando leo la Biblia que edita Oreb, y leo la historia de Oreb, y empezó en un sótano, y empezó una familia, y después eran 20 congregantes, me da esperanza de que podamos alcanzar las metas, porque no depende de nosotros,
depende de Dios, depende de Dios. Lo que Él quiere es esas fortalezas, amor, fidelidad, perseverancia y obras. ¿Qué dicen mis queridos hermanos? ¿Le entramos? Sí. ¿Le entramos? ¿Le entramos para conseguir esto? Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias, gracias por desafiarnos, Padre bendito. No queremos quedarnos en hamaca, no queremos quedarnos en la tranquilidad y en la pasividad. Creo que no debemos quedarnos en esperar que llegue más gente. Hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla, hay que abrazarnos de lo que tú dices que hay que retener hasta que tú regreses, tu doctrina, tu palabra. Eso es lo que tenemos que retener. Buscar ser una iglesia con una doctrina sana, buscar ser una iglesia en donde se predique el verdadero evangelio. Confiar en ti, confiar en que tú todo lo puedes, que las cosas se ven difíciles, sí, para los ojos humanos. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios fiel. Te rogamos que nos veas con misericordia, Padre bendito, y que nos guíes en este camino que hemos decidido emprender como iglesia, como comunidad. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Te pido que los bendigas y los prosperes, y también por aquellos que nos verán posteriormente por las redes sociales. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestro texto lema, ya estamos en los últimos meses que lo vamos a usar. Y después que nos despidamos con una alabanza, ¿verdad, Héctor? Sí. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su